Encontrando paz en la presencia de Dios. Hay momentos en la vida en los que el ruido no viene del exterior sino del interior. Momentos en los que todo parece estar en silencio alrededor, pero dentro de nosotros hay pensamientos que no se detienen, recuerdos que vuelven una y otra vez, preocupaciones que crecen sin darnos cuenta, y preguntas que no tienen respuesta inmediata. Tal vez te ha pasado que te acuestas por la noche con la intención de descansar, pero en lugar de encontrar paz comienzas a pensar en todo lo que hiciste durante el día, en lo que no hiciste, en lo que debiste decir, en lo que vendrá mañana, en lo que podría salir mal. Y sin darte cuenta, tu mente se convierte en un lugar de cansancio, donde no hay descanso, sino agotamiento constante. Y en medio de todo eso, comienzas a sentir que necesitas una pausa, que necesitas silencio, que necesitas algo que calme todo lo que está ocurriendo dentro de ti. Y es ahí donde muchas veces olvidamos una verdad importante. No todo lo que pasa por tu mente merece quedarse en tu corazón. No todo pensamiento es una verdad. No todo lo que sientes define lo que eres. Y no todo lo que imaginas va a suceder, pero cuando estamos cansados mentalmente es difícil recordar esto, porque el ruido interno parece más fuerte que cualquier otra cosa. Y en ese momento es cuando necesitas detenerte. No correr más rápido, no distraerte, no ignorar lo que sientes, sino detenerte de verdad. Respirar profundamente. Reconocer que no tienes que cargar con todo. Reconocer que hay cosas que están fuera de tu control. Y que intentar controlarlas solo aumenta el peso que llevas encima, porque muchas veces el problema no es la situación en sí, sino el intento constante de querer manejarlo todo, de querer entenderlo todo, de querer resolverlo todo al mismo tiempo. Y eso agota la mente, agota el corazón, agota el alma. Pero cuando te detienes ocurre algo diferente. Empiezas a ver con más claridad. Empiezas a darte cuenta de que no estás solo, de que hay una presencia que no depende de lo que estás viviendo. Una presencia que permanece incluso cuando todo cambia, y esa presencia es Dios. Porque Dios no aparece solo cuando todo está bien. Dios está incluso en medio del caos, incluso en medio de tus pensamientos, incluso en medio de tu ansiedad, incluso cuando sientes que no puedes más. Y muchas veces no lo percibimos porque estamos demasiado ocupados pensando, preocupándonos, tratando de resolver todo. Pero cuando haces una pausa, cuando respiras, cuando decides soltar aunque sea un poco, empiezas a sentir algo diferente, algo que no viene de ti, sino de Él. Una paz que no tiene explicación lógica, una calma que no depende de las circunstancias, una sensación de descanso que no se puede fabricar por uno mismo. Y es ahí donde comienza el verdadero cambio. No cuando todo se soluciona, no cuando desaparecen los problemas, sino cuando decides confiar, cuando decides entregar, cuando decides soltar lo que no puedes controlar y ponerlo en manos de Dios. Porque hay una gran diferencia entre preocuparse y confiar. Preocuparse es intentar cargar algo que no tienes la capacidad de resolver completamente. Confiar es reconocer que hay alguien que sí puede hacerlo. Y cuando haces ese cambio, cuando dejas de sostener todo por tu cuenta y comienzas a entregarlo, algo dentro de ti se libera, algo se aligera, algo descansa. La noche entonces deja de ser un momento de lucha y se convierte en un espacio de encuentro, un espacio donde puedes soltar todo lo que acumulaste durante el día, donde puedes dejar de pensar en exceso, donde puedes simplemente estar en silencio. Y en ese silencio Dios comienza a trabajar, no necesariamente cambiando todo de inmediato, pero sí cambiando lo más importante, tu interior, tu forma de ver las cosas, tu forma de reaccionar, tu forma de sentir. Y poco a poco lo que antes te robaba la paz empieza a perder fuerza, porque cuando entiendes que no tienes que cargar con todo, cuando aceptas que hay cosas que no dependen de ti, cuando reconoces que Dios está en control, tu mente empieza a descansar, tu corazón empieza a calmarse, tu cuerpo empieza a relajarse, y aunque la vida siga teniendo desafíos, ya no te sientes igual frente a ellos, porque ahora hay algo dentro de ti que no estaba antes. Una confianza más profunda, una paz más firme, una seguridad que no depende de lo que pase afuera sino de lo que está dentro de ti.
Y en ese momento puedes cerrar los ojos sin miedo, puedes soltar sin ansiedad, puedes descansar sin resistencia, porque sabes que no estás solo, sabes que Dios está contigo, sabes que Él cuida de ti incluso cuando duermes, incluso cuando no entiendes, incluso cuando no ves resultados, y esa verdad cambia todo, porque ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no necesitas controlar cada detalle, ya no necesitas cargar con todo, porque ahora sabes que hay alguien que está sosteniendo tu vida, guiando tu camino y cuidando cada paso que das. Y así, poco a poco, tu mente se aquieta, tus pensamientos se hacen más suaves, tu respiración se vuelve más lenta, tu cuerpo se relaja, y lo que antes era ruido ahora se convierte en silencio. Un silencio lleno de paz, un silencio lleno de presencia. Un silencio donde finalmente puedes descansar. Cuando el corazón está cansado, hay un tipo de cansancio que no se ve, un cansancio que no se quita durmiendo, un cansancio que no se soluciona con descanso físico. Es un cansancio que viene del corazón, de las emociones, de todo lo que has guardado en silencio durante mucho tiempo, de todo lo que has soportado sin decirlo, de todo lo que has intentado manejar por tu cuenta. Y ese cansancio pesa de una manera diferente, porque no solo afecta a tu cuerpo, sino también tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de ver la vida. Y poco a poco comienzas a sentir que algo dentro de ti se está agotando, como si ya no tuvieras la misma fuerza, como si ya no reaccionaras igual, como si todo te costara un poco más. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de cuánto llevamos encima, porque nos acostumbramos a seguir adelante, a cumplir, a responder, a resolver, a estar para los demás. Pero rara vez nos detenemos a preguntarnos cómo estamos realmente por dentro. Rara vez hacemos una pausa para reconocer que también necesitamos ayuda, que también necesitamos descanso, que también necesitamos soltar, y en ese proceso comenzamos a acumular emociones, frustraciones, decepciones, preocupaciones, y todo eso se va quedando dentro, ocupando espacio, generando peso, afectando nuestra paz. Hay momentos en los que sonríes por fuera, pero por dentro te sientes agotado. Momentos en los que haces lo que tienes que hacer, pero sin la misma energía. Momentos en los que simplemente sigues adelante porque no sabes qué más hacer. Y aunque desde afuera todo puede parecer normal, dentro de ti hay un desgaste que necesita ser atendido, que necesita ser reconocido, que necesita ser sanado. Y es ahí donde muchas veces Dios comienza a trabajar de una manera más profunda. No solo en las circunstancias externas, sino en el interior, en ese lugar donde nadie más puede entrar, en ese espacio donde están tus emociones más sinceras, tus pensamientos más reales, tus heridas más ocultas. Porque Dios no solo quiere ayudarte con lo que estás viviendo, también quiere restaurarte por dentro, quiere devolverte la paz. Quiere devolverte la fuerza, quiere devolverte la esperanza que tal vez has ido perdiendo poco a poco. Pero para que eso suceda, hay algo importante que necesitas hacer. Necesitas permitirte sentir. Necesitas dejar de ignorar lo que pasa dentro de ti. Necesitas reconocer que estás cansado, que hay cosas que te han dolido, que hay situaciones que te han afectado más de lo que quisieras admitir, porque cuando lo reconoces dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a abrir espacio para la sanidad. Porque no puedes sanar lo que no reconoces, no puedes soltar lo que sigues sosteniendo, no puedes descansar si no te permites detenerte, y muchas veces creemos que ser fuertes significa aguantar todo sin que nos afecte, pero la verdadera fortaleza está en saber cuándo necesitas ayuda, en saber cuándo necesitas soltar, en saber cuándo necesitas dejar de cargar con todo por tu cuenta. Y es en ese punto donde Dios se acerca de una manera diferente, no como alguien que te exige más, sino como alguien que te dice que puedes descansar, que no tienes que hacerlo todo solo, que puedes entregar lo que llevas dentro, que puedes confiar en que Él está contigo incluso en medio de tu cansancio. Porque Dios no se aleja cuando estás débil, al contrario, es cuando más cerca está, es cuando más dispuesto está a sostenerte, a levantarte, a darte fuerzas nuevas. Pero para recibir eso necesitas soltar lo que estás cargando, necesitas dejar de intentar resolver todo por tu cuenta, necesitas confiar en que Él puede hacer lo que tú no puedes.
Porque no puedes sanar lo que no reconoces, no puedes soltar lo que sigues sosteniendo, no puedes descansar si no te permites detenerte, y muchas veces creemos que ser fuertes significa aguantar todo sin que nos afecte, pero la verdadera fortaleza está en saber cuándo necesitas ayuda, en saber cuándo necesitas soltar, en saber cuándo necesitas dejar de cargar con todo por tu cuenta. Y es en ese punto donde Dios se acerca de una manera diferente, no como alguien que te exige más, sino como alguien que te dice que puedes descansar, que no tienes que hacerlo todo solo, que puedes entregar lo que llevas dentro, que puedes confiar en que Él está contigo incluso en medio de tu cansancio. Porque Dios no se aleja cuando estás débil, al contrario, es cuando más cerca está, es cuando más dispuesto está a sostenerte, a levantarte, a darte fuerzas nuevas. Pero para recibir eso necesitas soltar lo que estás cargando, necesitas dejar de intentar resolver todo por tu cuenta, necesitas confiar en que Él puede hacer lo que tú no puedes. Y poco a poco, cuando empiezas a entregar lo que llevas dentro, algo comienza a cambiar, no de forma instantánea, pero sí de forma real. Empiezas a sentir un poco más de calma, un poco más de claridad, un poco más de descanso. Empiezas a recuperar fuerzas, empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva, empiezas a entender que no tienes que vivir en ese estado de agotamiento constante. Porque hay una vida diferente disponible para ti. Una vida donde puedes tener paz incluso en medio de las dificultades. Una vida donde puedes descansar sin sentir culpa. Una vida donde puedes confiar sin tener todas las respuestas. Y esa vida comienza cuando decides dejar de cargar con todo solo y empiezas a caminar de la mano de Dios. Y en ese proceso tu corazón empieza a sanar, poco a poco, paso a paso, sin prisa pero sin detenerse. Las heridas comienzan a cerrar, las emociones se ordenan, la paz regresa, la esperanza se renueva, y lo que antes te agotaba comienza a perder fuerza, porque ahora no estás solo, ahora hay alguien que camina contigo, alguien que te sostiene, alguien que te guía. Y así, en medio de ese proceso, comienzas a experimentar un descanso diferente, un descanso que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que está ocurriendo dentro de ti. Un descanso que viene de saber que estás en manos de Dios, que no tienes que tener todo resuelto, que no tienes que cargar con todo, que puedes simplemente confiar. Cuando no entiendes lo que estás viviendo, hay momentos en la vida en los que simplemente no entiendes lo que está pasando. Momentos en los que haces las cosas bien, pero los resultados no llegan. Momentos en los que intentas avanzar, pero todo parece detenerse. Momentos en los que oras, pides, esperas, y aún así no ves cambios inmediatos, y eso puede generar frustración, dudas, incluso cansancio emocional, porque como seres humanos queremos entender, queremos tener claridad, queremos saber hacia dónde vamos. Pero la realidad es que no siempre vamos a tener todas las respuestas cuando queremos tenerlas. Y es en ese punto donde muchas personas se desesperan, donde comienzan a cuestionar todo, donde empiezan a pensar que algo está mal, que tal vez no es el camino correcto, que tal vez están solos, que tal vez Dios no está escuchando, pero la verdad es que muchas veces el silencio no significa ausencia. Muchas veces el silencio es parte del proceso, es parte del crecimiento, es parte de algo más grande que no puedes ver en este momento. Porque hay cosas que Dios está haciendo en tu vida que no son visibles de inmediato. Hay procesos internos que están ocurriendo mientras tú esperas respuestas externas. Hay cambios que se están formando dentro de ti mientras afuera parece que nada se mueve. Y eso es difícil de aceptar, porque queremos resultados rápidos, queremos señales claras, queremos sentir que estamos avanzando, pero no todo crecimiento es visible, no todo proceso es inmediato, y no todo lo importante ocurre en la superficie. Hay momentos en los que Dios trabaja en silencio, no porque se haya olvidado de ti, sino porque está formando algo más profundo, algo más fuerte, algo más estable dentro de ti. Está desarrollando paciencia, está fortaleciendo tu fe, está enseñándote a confiar más allá de lo que ves, más allá de lo que entiendes, más allá de lo que sientes. Y ese tipo de crecimiento no ocurre de un día para otro. Requiere tiempo, requiere proceso, requiere confianza.
Y es ahí donde se presenta una decisión importante. Puedes dejar que la incertidumbre te llene de ansiedad o puedes usarla como una oportunidad para confiar más. Puedes permitir que la falta de respuestas te debilite o puedes dejar que fortalezca tu fe. Porque aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, Dios sigue estando presente, sigue obrando, sigue guiando cada paso que das. Porque Dios no depende de lo que tú ves para actuar. Él no necesita mostrarte todo el camino para llevarte al destino correcto. Muchas veces solo te muestra el siguiente paso, y eso puede parecer insuficiente, pero en realidad es suficiente para avanzar, porque no necesitas ver todo el camino, necesitas confiar en quien te guía. Y entonces empiezas a entender algo importante. No necesitas tener todo resuelto para estar en paz. No necesitas tener todas las respuestas para confiar. No necesitas controlar todo para sentir seguridad. Porque tu paz ya no depende de lo que entiendes, sino de en quién confías. Y cuando tu confianza está en Dios, hay una estabilidad que no se rompe fácilmente. Hay una paz que no desaparece con cualquier problema. Hay una seguridad que permanece incluso en medio de la incertidumbre. Y así, poco a poco, aprendes a vivir de una manera diferente. Aprendes a soltar la necesidad de entender todo. Aprendes a confiar en el proceso. Aprendes a caminar con fe, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que no estás solo. Sabes que Dios está contigo. Sabes que Él está guiando tu vida paso a paso. Y en ese momento, lo que antes era incertidumbre se convierte en confianza. Lo que antes era ansiedad se convierte en paz. Lo que antes era desesperación se convierte en descanso, porque ahora sabes que aunque no entiendas todo, todo está en manos de Dios. Y eso es suficiente. Y entonces empiezas a entender algo importante. No necesitas tener todo resuelto para estar en paz. No necesitas tener todas las respuestas para confiar. No necesitas controlar todo para sentir seguridad. Porque tu paz ya no depende de lo que entiendes, sino de en quién confías. Y cuando tu confianza está en Dios, hay una estabilidad que no se rompe fácilmente. Hay una paz que no desaparece con cualquier problema. Hay una seguridad que permanece incluso en medio de la incertidumbre. Y así, poco a poco, aprendes a vivir de una manera diferente. Aprendes a soltar la necesidad de entender todo. Aprendes a confiar en el proceso. Aprendes a caminar con fe, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que no estás solo. Sabes que Dios está contigo. Sabes que Él está guiando tu vida paso a paso. Y en ese momento, lo que antes era incertidumbre se convierte en confianza. Lo que antes era ansiedad se convierte en paz. Lo que antes era desesperación se convierte en descanso, porque ahora sabes que aunque no entiendas todo, todo está en manos de Dios. Y eso es suficiente. Y es en ese punto donde muchas personas creen que tienen que ser más fuertes, que tienen que resistir más, que tienen que seguir adelante sin detenerse, pero la verdad es que no siempre se trata de resistir. Muchas veces se trata de rendirse, pero no rendirse a la derrota, sino rendirse a Dios. Rendirse en el sentido de soltar el control, de dejar de intentar sostener todo por tu cuenta, de reconocer que necesitas ayuda, de aceptar que no puedes con todo solo, porque hay una diferencia muy grande entre rendirse a la vida y rendirse a Dios. Rendirse a la vida es perder la esperanza. Rendirse a Dios es encontrar descanso, es dejar de luchar solo, es entregar el peso que llevas, es confiar en que hay alguien más fuerte que tú, sosteniendo lo que tú no puedes sostener. Y cuando haces eso, cuando decides soltar aunque sea un poco, cuando decides dejar de cargar con todo, cuando decides confiar aunque no tengas fuerzas, algo comienza a cambiar dentro de ti. Tal vez no de inmediato, tal vez no de forma visible, pero sí de forma real. Porque empiezas a sentir un pequeño alivio, empiezas a respirar un poco más tranquilo, empiezas a notar que no tienes que hacerlo todo por tu cuenta. Y ese pequeño cambio es importante, porque es el inicio de algo más grande. Es el inicio de un proceso donde poco a poco recuperas fuerzas, donde poco a poco encuentras claridad, donde poco a poco vuelves a sentir esperanza, no porque todo se haya resuelto de un momento a otro, sino porque ya no estás cargando con todo solo.
Porque Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo, no espera que nunca te canses, no espera que siempre tengas todo bajo control. Lo que Él quiere es que te acerques, que confíes, que entregues, que descanses en Él, porque es en esa entrega donde encuentras la verdadera fortaleza, no una fortaleza basada en tu capacidad, sino en su presencia. Y poco a poco, en medio de ese proceso, comienzas a levantarte de nuevo, no con la misma fuerza superficial de antes, sino con una fuerza más profunda, más estable, más real, una fuerza que no depende solo de ti, sino de la conexión que tienes con Dios. Y eso cambia completamente la manera en la que enfrentas la vida. Porque ahora, cuando llegan los problemas, no te derrumbas de la misma manera. Cuando llegan las dificultades, no te sientes igual de perdido. Cuando llegan los momentos difíciles, no te sientes completamente solo, porque sabes que hay alguien contigo, sabes que hay alguien sosteniéndote, sabes que hay alguien guiándote incluso cuando no lo ves claramente. Y eso no significa que todo será fácil. No significa que no habrá momentos difíciles. Pero sí significa que no los enfrentarás de la misma manera, porque ahora tienes una base diferente, tienes una paz más profunda, tienes una confianza más firme, tienes una seguridad que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que está dentro de ti. Y así poco a poco, lo que parecía el final se convierte en un nuevo comienzo, lo que parecía un punto de quiebre se convierte en un punto de transformación. Lo que parecía debilidad se convierte en una fuente de crecimiento, porque en medio de ese momento donde sentías que ya no podías más, descubriste algo que no habías descubierto antes. Descubriste que no estabas solo, descubriste que podías confiar, descubriste que podías descansar en Dios. Y en ese descubrimiento hay una nueva forma de vivir, una forma donde no tienes que cargar con todo, donde no tienes que ser perfecto, donde no tienes que tener todas las respuestas, porque ahora sabes que puedes soltar, puedes confiar, puedes descansar, y eso hace toda la diferencia, sanando lo que nadie ve. Hay heridas que no se notan a simple vista, heridas que no dejan marcas en el cuerpo pero sí en el corazón, heridas que no todos pueden ver pero que tú sientes todos los días, en tu forma de pensar, en tu forma de reaccionar, en tu forma de relacionarte con los demás, porque no todo dolor es visible. No todo lo que duele se puede explicar fácilmente, y muchas veces aprendemos a seguir adelante con esas heridas sin darnos cuenta de cuánto nos están afectando. Hay palabras que escuchaste en el pasado que todavía resuenan en tu mente. Hay experiencias que viviste que dejaron una marca profunda. Hay decepciones que no terminaste de procesar. Hay momentos que te cambiaron más de lo que quisieras admitir, y todo eso se va acumulando dentro de ti, formando una carga emocional que poco a poco influye en cómo ves la vida, en cómo te ves a ti mismo, en cómo confías en los demás. Y lo más complicado es que muchas veces normalizamos ese dolor, aprendemos a vivir con él, aprendemos a ignorarlo, aprendemos a decir que todo está bien, cuando en realidad hay algo dentro de nosotros que sigue lastimado, algo que no ha sanado completamente, algo que necesita atención, algo que necesita ser tratado con cuidado porque ignorar el dolor no lo elimina, solo lo esconde, y lo que se esconde no desaparece. Se queda ahí, afectando desde el interior, manifestándose en ansiedad, en inseguridad, en miedo, en dificultad para confiar, en pensamientos negativos, en una sensación constante de no estar completamente en paz. Pero hay algo importante que necesitas entender. No estás destinado a vivir con ese dolor para siempre. No estás obligado a cargar con esas heridas toda tu vida. Hay un proceso de sanidad disponible para ti. Hay una restauración que puede ocurrir. Hay una paz que puede reemplazar ese dolor. Y ese proceso comienza cuando decides enfrentar lo que llevas dentro, en lugar de seguir evitándolo. Y aquí es donde Dios entra de una manera muy especial. Porque Él no solo quiere ayudarte con lo que está pasando en tu vida ahora, también quiere sanar lo que quedó del pasado, quiere restaurar esas partes de ti que fueron afectadas, quiere traer luz a esos lugares donde hay oscuridad, quiere traer paz donde hay dolor, pero la sanidad no ocurre de manera automática, requiere que te abras, requiere que reconozcas lo que sientes, requiere que dejes de esconder lo que te duele, requiere que te permitas sentir sin juzgarte, porque muchas veces nos criticamos por sentirnos mal.
emocional. Pensamos que deberíamos estar mejor, que deberíamos ser más fuertes, que deberíamos haber superado ciertas cosas, pero cada proceso es diferente, cada persona tiene su tiempo, y sanar no es un signo de debilidad. Es un acto de valentía porque enfrentar lo que te duele requiere coraje, requiere honestidad, requiere decisión, pero también abre la puerta a algo nuevo, a una vida más ligera, a una mente más tranquila, a un corazón más libre. Y en ese proceso Dios no te deja solo. Él te acompaña, te sostiene, te guía paso a paso. Y poco a poco, mientras avanzas en ese camino de sanidad, empiezas a notar cambios, tal vez pequeños al principio, pero significativos. Empiezas a reaccionar diferente. Empiezas a sentir menos peso. Empiezas a tener más claridad. Empiezas a experimentar momentos de paz que antes no tenías, y eso es señal de que algo está sanando dentro de ti. Porque la sanidad no siempre es instantánea. Muchas veces es un proceso, un camino que se recorre paso a paso, día a día, decisión tras decisión. Pero cada paso cuenta, cada avance suma, cada momento de entrega hace una diferencia. Y con el tiempo lo que antes dolía empieza a perder fuerza. Lo que antes pesaba empieza a aligerarse. Lo que antes te definía deja de tener el mismo poder sobre ti. Y en ese proceso comienzas a redescubrirte. Comienzas a verte de una manera diferente. Comienzas a entender que no eres tus heridas, que no eres tu pasado, que no eres tus errores, que hay mucho más en ti de lo que pensabas, que hay una nueva versión de ti que puede surgir cuando dejas atrás lo que te ha estado limitando. Y esa es una de las cosas más hermosas del proceso de sanidad. No solo te libera del dolor, también te acerca a quien realmente eres. Te permite vivir con más autenticidad, con más paz, con más libertad. Y todo eso comienza cuando decides dar el primer paso. Cuando decides no seguir ignorando lo que sientes. Cuando decides abrir tu corazón y permitir que Dios haga su obra en ti. Y así, poco a poco, lo que antes era una carga se convierte en una lección. Lo que antes era dolor se convierte en crecimiento. Lo que antes era una herida se convierte en una historia de sanidad. Y aunque el proceso no siempre es fácil, vale la pena. Porque al final encuentras algo que no tiene precio. Encuentras paz. Cuando la ansiedad toma el control. Hay momentos en los que la ansiedad aparece sin avisar. Momentos en los que tu mente comienza a acelerarse. En los que los pensamientos llegan uno tras otro sin darte descanso. En los que empiezas a imaginar situaciones que aún no han pasado, problemas que aún no existen, y sin darte cuenta tu cuerpo también reacciona. Tu respiración cambia, tu corazón se acelera, tu tranquilidad desaparece, y todo se siente más grande de lo que realmente es. Y en ese estado es difícil pensar con claridad, es difícil tomar decisiones, es difícil encontrar paz. Porque la ansiedad no solo afecta tu mente, también afecta tu forma de percibir la realidad. Hace que todo parezca más urgente, más grave, más difícil, y eso te lleva a querer resolver todo de inmediato, a querer tener el control, a querer encontrar respuestas rápidas. Pero muchas veces eso solo aumenta la presión, porque no todo se puede resolver en un instante, no todo depende de ti y no todo necesita ser controlado. Y es ahí donde comienza el ciclo. Piensas demasiado, te preocupas más, intentas controlar más, te sientes más abrumado, y vuelves a pensar aún más, y sin darte cuenta entras en un círculo del que parece difícil salir. Pero aunque lo parezca, hay una salida, hay una forma de romper ese ciclo, y comienza con algo sencillo pero poderoso: detenerte. Detenerte en medio del pensamiento, detenerte en medio de la preocupación, detenerte en medio de la ansiedad. Respirar profundamente y reconocer que no todo lo que estás pensando es una realidad, que no todo lo que imaginas va a suceder, que no todo lo que sientes refleja lo que realmente está pasando. Y en ese momento puedes tomar una decisión diferente. En lugar de seguir alimentando esos pensamientos, puedes soltarlos, puedes dejarlos pasar, puedes elegir no darles más poder, y eso no significa ignorarlos completamente, significa no dejar que controlen tu mente. No dejar que definan tu estado emocional, no dejar que te dominen.
Y aquí es donde Dios se convierte en una parte fundamental del proceso, porque cuando tu mente no se detiene, cuando tus pensamientos se vuelven intensos, necesitas algo más fuerte que ellos. Necesitas una paz que no venga de ti, una calma que no dependa de tus circunstancias, una estabilidad que no se rompa fácilmente, y esa paz viene de Dios porque cuando te conectas con Él, cuando haces una pausa, cuando decides entregar lo que estás sintiendo, algo comienza a cambiar dentro de ti, tal vez no de inmediato, pero sí de manera real. Empiezas a sentir un poco más de calma, empiezas a respirar diferente, empiezas a ver las cosas con más claridad. Y poco a poco, ese estado de ansiedad pierde fuerza, no porque desaparezca por completo en un instante, sino porque ya no tiene el mismo control sobre ti. Porque ahora tienes una herramienta diferente, tienes una forma de responder distinta. Tienes una paz que puedes buscar en medio del caos, y eso hace una gran diferencia. Y con el tiempo aprendes algo muy importante. No tienes que creer todo lo que piensas, no tienes que reaccionar a cada pensamiento, no tienes que dejar que tu mente dirija tu vida. Puedes observar, puedes soltar, puedes elegir, puedes confiar, y en ese proceso, tu mente comienza a cambiar, tu forma de pensar se transforma, tu relación con tus pensamientos se vuelve más sana, y así, poco a poco, lo que antes era ansiedad constante, comienza a convertirse en momentos de calma. Lo que antes era un ciclo sin salida comienza a romperse. Lo que antes te dominaba comienza a perder poder. Porque ahora sabes cómo detenerte, cómo respirar, cómo soltar, cómo confiar en Dios en medio de todo eso. Y en ese aprendizaje hay una libertad nueva. Una libertad que no depende de que todo esté perfecto, sino de que tú sabes cómo encontrar paz incluso cuando no lo está. Y eso cambia completamente la forma en la que vives. Aprender a soltar el control. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es soltar el control, porque desde pequeños aprendemos que debemos planear, organizar, prever, asegurarnos de que todo esté bajo control. Y eso no es malo. Pero cuando esa necesidad se vuelve extrema, cuando sentimos que todo depende de nosotros, cuando creemos que si no controlamos todo, algo saldrá mal, comenzamos a cargar un peso que no nos corresponde. Porque la realidad es que no todo está en tus manos. Hay situaciones que no puedes controlar, hay personas que no puedes cambiar, hay resultados que no puedes garantizar. Y cuando intentas hacerlo todo por tu cuenta, terminas agotado, frustrado. Y muchas veces decepcionado, y soltar el control no significa dejar de hacer tu parte, no significa ser irresponsable, no significa no planear o no esforzarte, significa reconocer el límite entre lo que puedes hacer y lo que no. Significa hacer lo que está en tus manos y confiar en Dios con lo que no lo está. Pero ese proceso no es fácil, porque soltar el control genera incertidumbre, genera miedo, genera dudas porque sientes que estás dejando algo importante, pero en realidad no estás perdiendo control. Estás cambiando de enfoque. Estás dejando de depender solo de ti para comenzar a confiar en Dios. Y cuando haces eso, cuando decides soltar aunque sea un poco, empiezas a sentir algo diferente, empiezas a sentir alivio, empiezas a sentir menos presión, empiezas a darte cuenta de que no tienes que cargar con todo, y eso te permite vivir de una manera más ligera, más tranquila, más en paz. Porque confiar en Dios no elimina los problemas, pero sí cambia la forma en la que los enfrentas, ya no desde el miedo, ya no desde la ansiedad, ya no desde la desesperación, sino desde la confianza, desde la calma, desde la seguridad de que no estás solo. Y así, poco a poco, aprendes a vivir sin esa necesidad constante de controlar todo. Aprendes a fluir más, aprendes a confiar más, aprendes a descansar más, y en ese proceso encuentras una libertad que antes no conocías. Volver a empezar aunque todo duela. Hay momentos en la vida en los que sientes que tienes que empezar de nuevo, pero no porque quieras, sino porque algo cambió, algo se rompió, algo no salió como esperabas, y en ese punto, comenzar otra vez no se siente emocionante, se siente pesado, se siente difícil, se siente como si tuvieras que reconstruir algo dentro de ti mientras aún estás lidiando con lo que pasó. Y eso puede generar resistencia, puede generar miedo, puede generar una sensación de no querer avanzar porque aún no has terminado de procesar lo anterior. Y es completamente normal sentir eso, porque empezar de nuevo
no siempre viene acompañado de motivación. Muchas veces viene acompañado de cansancio, de dudas, de inseguridad, de pensamientos que te dicen que tal vez no vale la pena intentarlo otra vez, que tal vez volverás a fallar, que tal vez no tienes la fuerza suficiente. Y en medio de todo eso, aparece una lucha interna entre quedarte donde estás o avanzar aunque no te sientas listo, pero hay algo importante que necesitas entender. Empezar de nuevo no significa que estás comenzando desde cero. Significa que estás comenzando desde la experiencia, desde lo que aprendiste, desde lo que viviste, desde lo que ahora sabes, aunque en este momento no lo veas así. Todo lo que has pasado te ha formado de alguna manera. Ha dejado enseñanzas, ha desarrollado partes de ti que antes no estaban, y eso tiene valor, eso cuenta, eso hace una diferencia. Y aunque el dolor esté presente, aunque las emociones sigan ahí, eso no significa que no puedas avanzar. No tienes que esperar a sentirte completamente bien para dar el siguiente paso. No tienes que tener todo resuelto para empezar de nuevo. Muchas veces el avance comienza en medio del proceso, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, y es en ese camino donde poco a poco las cosas comienzan a acomodarse, y es ahí donde Dios juega un papel fundamental. Porque cuando tú no tienes fuerzas, cuando no tienes claridad, cuando no tienes seguridad, Él se convierte en tu guía, en tu apoyo, en tu dirección, no siempre mostrándote todo el camino de una vez, pero sí dándote lo suficiente para avanzar, paso a paso, momento a momento, porque Dios no te pide que tengas todo claro para avanzar, te pide que confíes, te pide que des el siguiente paso aunque sea pequeño, te pide que no te quedes detenido por el miedo, porque muchas veces el crecimiento está al otro lado de esa decisión de avanzar aún sin sentirte listo. Y poco a poco, mientras das esos pasos, comienzas a notar cambios, comienzas a sentir más seguridad, más claridad, más confianza. No porque todo haya desaparecido, sino porque estás avanzando, porque estás saliendo del lugar donde estabas, porque estás permitiéndote vivir una nueva etapa y en ese proceso descubres algo importante, que eres más fuerte de lo que pensabas, que puedes adaptarte, que puedes avanzar, que puedes reconstruir, que puedes volver a intentar, y que no estás solo en ese camino, porque Dios está contigo en cada paso, guiándote, sosteniéndote, acompañándote, y así, lo que al principio parecía imposible, poco a poco se convierte en algo real. Lo que parecía demasiado difícil, comienza a ser manejable. Lo que parecía el final se convierte en un nuevo comienzo. Y en ese proceso, encuentras una nueva versión de ti, una versión más fuerte, más consciente, más conectada con Dios.